Ok, mis camaradas, bueno, analizando ciertas peleas, normalmente con frecuencia ando por allí viendo ciertos combates. Estuve analizando ciertas cosas de Roberto Manos de Piedra Durán y me encontré con una acción, un principio, un fundamento que ejecutó a la perfección Terence Crawford. Vemos aquí en el primer combate contra Sugar Ray Leonard cómo, defensivamente hablando, Roberto Durán era un genio, era un maestro en el contragolpe, controlando la corta distancia, cómo utilizaba todas las herramientas boxísticas y como para la época ya tenía tal nivel de IQ boxístico sobre el cuadrilátero. Vemos allí cómo utiliza incluso la técnica del shoulder roll para esquivar los golpes y la gran velocidad que poseía Sugar Ray Leonard. Y vean ese momentazo en donde Roberto Durán le da la vuelta y lo lleva contra las cuerdas, mueve de peso, mueve de su posición a Sugar Ray Leonard, tal y como lo hace Terence Crawford acá. Vemos como Canelo busca el cuerpo, Crawford se protege muy bien, contragolpea con un uppercut y procede a hacer el clinch. Y cómo Terence Crawford logra mover de posición tan fácilmente a Saúl Canelo Álvarez y lo lleva contra las cuerdas, lo mueve hacia la posición que a él más le convenía, tal y como lo hizo Roberto Manos de Piedra Durán para dicho momento. Y por supuesto en este momento Terence Crawford tiene mucho mérito porque se suponía que Saúl Canelo Álvarez era el peleador más grande de la pelea y Crawford era el tipo que tenía menos ventajas en este combate. Se suponía que Canelo iba a estar más grande, más pesado, más fuerte por los años que ya tiene asentado dentro de la división, y vimos lo que hizo Terence Crawford. Ya habíamos hecho un video más o menos específicamente sobre esto, pero me pareció interesante compartirlo porque Roberto Durán en su momento, hace muchísimos años, hizo también lo mismo. Terence Crawford, que tiene conocimiento de lucha, lo habíamos mencionado en los videos anteriores antes de la pelea, y este video en específico es para darnos cuenta de la grandeza o cuán especial es Terence Crawford. Estos conocimientos de lucha, por supuesto, le iban a servir a Terence Crawford en la pelea contra Canelo Álvarez. Muchos no creían, muchos nos llamaron locos, que cómo iba a ser esto posible, que esto no es UFC, que esto es boxeo. Pues hermano, claro que le iba a funcionar si la pelea se desarrollaba en la corta distancia o si había momentos como el que hubo en el transcurso del combate. Terence Crawford iba a aprovechar la fuerza de agarre que posee, la fuerza física que tiene, que genéticamente es un tipo bastante privilegiado. Iba a saber cómo trabajar en el clinch, en la corta distancia con Saúl Canelo Álvarez, y cualquier tipo de mañas que éste pudiera traer a la mesa, que bueno, no le quedó más opción que recurrir por allí al cabezazo. Pero sin duda alguna esto nos dice o nos da una muestra de lo que son los boxeadores realmente especiales. Son los capaces de lograr este tipo de hazañas y este tipo de cosas. Sin duda alguna, Roberto Durán, del cual muchos peleadores modernos han aprendido. Vean allí cómo esquiva ese uppercut de Sugar Ray Leonard y cómo esquiva ese cruzado de izquierda. Lo finta allí Roberto Durán. Hermano, Roberto Durán es increíble, como bien menciono, es un peleador digno de análisis y de estudio. Vean cómo controla allí la distancia, hace que va a entrar. Vean cómo con el shoulder roll, la técnica del hombro, esquiva el golpe de Sugar Ray Leonard y cómo lo mueve hacia las cuerdas, ganándole en el clinch. Inclusive me parece bastante curioso porque el propio Floyd Mayweather y el mismo Roberto Durán ha dicho en distintas oportunidades que el propio Floyd ha aprendido cosas de Roberto Durán. Y eso realmente nos dice cuán grande es el Manos de Piedra directo de Panamá. Es realmente increíble, como bien estaba mencionando, es un peleador súper legendario, de entre los 10 mejores de la historia del boxeo, que debe ser digno de análisis y de estudio por todas las futuras generaciones del boxeo que vienen. Es realmente increíble. Quizás, no me atrevería a decir que Terence Crawford estuvo viendo cosas o aprendiendo cosas de Roberto Durán, pero sí creo que, por supuesto, ha visto peleas de él, ha aprendido ciertas técnicas. No me refiero a que específicamente estudió a Durán para este combate, más bien en cambio yo creo que el trabajo que hizo Roberto Durán con su pelea contra Marvin Hagler es el trabajo que debió de haber hecho Canelo Álvarez para poder ganarle a alguien como Terence Crawford. Lo comparo con Marvin Hagler porque Hagler también tenía la misma capacidad de Crawford de cambiarse de guardia, de diestro a derecho. Tenía ciertas similitudes con Terence Crawford, al menos como yo lo vi. Estuve viendo la pelea, esa pelea me la he visto como 10 veces. Y lo que poseía Roberto Durán
el movimiento de cintura, el movimiento de cabeza, la gran velocidad, la gran inteligencia, era lo que hacía que se colocara a la par con estos peleadores super legendarios, como Sugar Ray Leonard, como Marvin Hagler, etcétera, Dave Moore, etcétera, etcétera, etcétera. Un Roberto Durán que, como bien él mismo mencionado, él reunía todo en el boxeo: velocidad, contragolpe, defensa, inteligencia, movimiento de pies, movimiento de cabeza, cintura, todo, poder de golpeo, todo, mandíbula, todo. Entonces, parece realmente increíble, ¿no? Cómo incluso Canelo Álvarez no ha podido, no es que intente imitar o copiar, pero sí me parece a mí que para un boxeador estudiar este tipo de cosas, estudiar lo que hacían estos peleadores legendarios, es algo necesario. Incluso en esa pelea contra Sugar Ray Leonard se suponía que Leonard era el tipo más rápido, era el boxeador más rápido del mundo, del momento para ese entonces, y Roberto Durán básicamente, cuando vino dispuesto a pelear en esta primera pelea, le ganó en absolutamente todo. Y también que, por supuesto, Leonard cometió un error al hacer la pelea que le convenía a Roberto Durán, pero ahí es donde radica la inteligencia, ¿no? Se suponía que Canelo Álvarez también no tenía que seguir o hacer la pelea que le convenía a Terence Crawford, sino que tenía que optar por hacer cosas diferentes que lo llevaran, por supuesto, a la victoria. Es así. Entonces, esto sin duda es una vil muestra de la grandeza de Roberto Manos de Piedra Durán, de su inteligencia y de la grandeza también, por supuesto, de Terence Crawford, que, como bien digo, estos tipos de hazañas o este tipo de cosas las logran peleadores no de la élite, sino incluso un poco más allá, peleadores realmente especiales. Las hazañas como las que ha logrado Alexander Usyk, sin duda alguna, son hazañas de peleadores especiales, y así a lo largo de la historia, etcétera, etcétera. La pelea que le dio Roberto Durán a Marvin Hagler es un peleón, una muestra de la inteligencia, de la gran habilidad técnica y de la gran habilidad física que tenía Roberto Manos de Piedra Durán, teniendo en consideración que él subió hasta los pesos medios para enfrentar a Marvin Hagler, y teniendo en consideración que Hagler es considerado como el mejor peso medio de la historia, pero para mí creo que el mejor peso medio de la historia fue Carlos Monzón. Aún así, bueno, muchos consideran a Marvin Hagler también por la oposición que este mismo enfrentó y los renombres, etcétera, etcétera. Sin duda alguna, los dos son unos grandes. Pero el punto crítico, el punto principal de esto es la inteligencia con la que Roberto Durán manejó tales combates y tales situaciones. Prácticamente, sin duda alguna, sí, es un sabio del boxeo, conocía todas las mañas, todos los trucos, todas las estrategias. Eso es lo que hace realmente grande a Durán, que, como bien dice allí, no hay otro como Roberto Durán. Es realmente increíble. Me pareció mucha coincidencia, mucha casualidad esta misma situación presentada por Roberto Durán, quien lo hizo primero en su momento, y luego Terence Crawford, así como también lo han hecho muchos peleadores que son muy buenos en los clinch. Así que bueno, banda, nada, quería compartir simplemente esto con ustedes. Déjanos saber tu opinión allá abajo en los comentarios.